Mega Noticias con Paco Ramírez. ¿Por qué hay tanta basura? Porque aquí dicen que no hay petróleo. Es horrible aquí ya. Hay que ponerle seriedad a este país. Sheinbaum aceptó, dice Trump. Nunca hablamos de petróleo, dice Claudia, pero no más petróleo a Cuba. Vamos a negociarlo diplomáticamente. Les enviamos menos del 1% de la producción. Las investigaciones de Mega Noticias dicen otra cosa. Finalmente, con cifras oficiales, los envíos son del 3%. Millones de barriles, 1.400 millones de dólares vendidos, pero sin evidencias de pago. Vámonos con el dato y la acidez de Jorge Chaparro. Adelante, Jorge. Te ofrezco un dato. No hay plazo que no se cumpla. Ahora sabemos que oficialmente México le vendió a Cuba 1.400 millones de dólares, es decir, 15 millones y medio de barriles de energéticos entre julio de 2023 y septiembre pasado, incluido petróleo crudo ligero, gasolina magna, diésel, combustóleo y turbocina. Y aunque la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en 2025 representó el 1%, en realidad corresponde al 3% de la producción de crudo. Como se recordará, Mega Noticias reveló que el envío a Cuba se hacía a través de una empresa creada con dinero público, pero que busca esconderse en el secreto mercantil privado, Gasolinas Bienestar. Pero no hay evidencia clara de que los recursos que ha vendido a Cuba hayan ingresado a las arcas nacionales. Es más, desde hace 45 años México envía petrolíferos a Cuba y no ha podido recuperar nada como pago. Mega Noticias logró obtener a través de la Plataforma Nacional de Transparencia los permisos entregados por la Secretaría de Energía a Gasolinas Bienestar. Para 2023 se entregó permisos para exportar 9 millones de barriles de crudo ligero, con un precio de $73.6 por barril. Es decir, se esperaban ingresos por $662.400.000. Ese año apenas reportó que vendió a Cuba la tercera parte y sus ingresos fueron por $225 millones. En 2024 no hay evidencia de nuevos permisos, pero Gasolinas Bienestar reporta a los inversionistas que exportó 7.316.000 barriles de crudo con un valor de $538.487.000. La suma de lo vendido en 2023 y 2024 representa 10.374.000 barriles, pero solo le autorizaron vender 9 millones, o sea que violó el propio permiso con más de 1.374.000 barriles. 1.400 millones de dólares, es decir, 24.458 millones de pesos al tipo de cambio de 17.47 pesos por dólar que estaba vigente este domingo. Eso es más que todo el presupuesto del Instituto Politécnico Nacional para 2026. La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Así es, Jorge. Y la presidenta contradice lo dicho por Trump. Ya le decía, aclaró que en su más reciente conversación telefónica con el presidente Trump no se abordó el tema del envío de petróleo a Cuba. Insiste que México enviará ayuda humanitaria a Cuba esta misma semana a través de la Secretaría de Marina con alimentos y otros insumos básicos indispensables para el pueblo cubano. No petróleo, ojo. El tema de los envíos del combustible a la isla buscarán solucionarlo por vías diplomáticas. Vamos, si hubo en stop, si hubo una presión. En México hay más de 7 millones de personas en pobreza extrema. ¿Esto por qué lo refiero? Estamos hablando de apoyo humanitario a Cuba, ¿sí? Uno de los municipios con mayor pobreza en Cochuapa, el Grande, en Guerrero, donde viven el 85% de la población en pobreza, con falta de empleo, analfabetismo, ausencia de infraestructura básica como drenaje y luz eléctrica. Los mismos sufren en San Simón Zahuatlán, en Oaxaca, o San Juan Cancún, en Chiapas, por citar solo algunos de los lugares, algunas de las comunidades en nuestro país. México decide enviar ayuda humanitaria a Cuba, plausible sin duda, donde estiman que casi el 90%
de los 9 millones de habitantes viven en pobreza extrema, donde 7 de cada 10 cubanos reducen su comida diaria por falta de dinero. Sus hospitales no tienen insumos ni medicamentos y sufren cortes de electricidad diarios. Pero en grandes regiones de nuestro país se viven esas y otras carencias. ¿Dónde está la ayuda humanitaria? ¿Qué necesita el país? Escasez de medicamentos, lo tenemos. Hospitales sin insumos, escuelas deterioradas, agricultores de maíz, trigo, frijol que ruegan por subsidio y el país hundido en una de las peores crisis de inseguridad y de violencia de todos los tiempos. Así es la realidad. ¿Quién requiere más? ¿A quién tienes que voltear a ver primero? Y establecemos comunicación con Ramsés Pech, analista, asesor de la industria energética y de economía. Saludos, Ramsés, como siempre, ya con este tema es más frecuente en nuestras charlas y nuestro recurso contigo, el acudir contigo como especialista, porque ya en Mega Noticias, déjame decirte, tenemos más números, más información, más certeza de lo que se ha enviado a Cuba, producto de nuestra insistencia periodística, pero aún hay muchas incógnitas. Lo primero que te preguntó no fue el 1%, sino el 3%. Hablamos de muchísimos recursos en el limbo, Ramsés. Sí, y aportando a su investigación que acaban de realizar con los datos, les comento por ahí hay una página que se llama ImportKey. Esa página demuestra de mayo a noviembre que el envío real realizado por Gasolina Bienestar a la empresa que se llama Coreydan, que es de Cuba y que fue creado en el 2022, de mayo a noviembre es de alrededor de 17 millones de barriles entre petróleo crudo tipo Istmo y diésel automotriz que utilizan para generar electricidad. Más o menos con el cálculo que ustedes hicieron y todo lo que estoy conjuntando con ustedes en esta investigación, yo creo que la deuda de Cuba del 2023 a la fecha está por arriba de los 2,000 millones de dólares, cosa como lo dices tú a bien, estas facturas se tuvieron que haber emitido porque estaba una empresa filial que era Gasolina Bienestar, se hizo un pedimento y eso debe estar reportado como un ingreso. En el dado caso que la empresa Coreydan de Cuba no pague, pues hay que declarar como un dinero perdido y se tiene que hacer el revés de ese ingreso de dinero que entró en el balance financiero. A ver, cuando seguramente se va a marcar como pérdida, ¿sí? Ese dinero, no de ahora, Ramsés, porque el tema de Cuba no es de hoy ni de hace 7 años. Tiene tiempo que México le aporta petróleo. Hoy la situación es todavía más grave, ¿es correcto? Sí, acuérdense que en la época del presidente Peña Nieto se condonó una deuda de casi 500 millones de dólares. Ahorita es casi 3 o 4 veces más comparado con esa deuda. Y ahorita se acumuló otra deuda que es la venta y todo lo que estamos viendo. Pero hay que definir 2 cosas. Sí. Y lo voy a decir así. Nos estamos metiendo con Estados Unidos entre las patas de los caballos. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque esta es una estrategia que no le surgió a Estados Unidos de la noche a la mañana. Esta estrategia surgió en el año 2020, derivado de que Venezuela bajó su producción en más de 2,5 millones de barriles y ya no tenía cómo mandarle a Cuba tanto petróleo crudo como algunos combustibles, y es cuando entró quite en México. Estados Unidos va a controlar a Venezuela. Ya acaban de promulgar la ley hace una semana de las nuevas inversiones, cómo se pueden hacer en Venezuela con compañías de Estados Unidos para la extracción de hidrocarburos. Estamos viendo a un Cuba que ya el día de ayer el ministro, la parte del Ministerio del Exterior dio un comunicado en donde ya quiere negociar con Estados Unidos, y hay que ver lo que viene en las próximas semanas porque la realidad México debe de empezar a adaptar. Y no por hecho, mañana va a tener una reunión el presidente de Colombia con el presidente de Estados Unidos. Así es. A ver, en este entorno, ya de alguna manera lo habíamos platicado en nuestra anterior charla, Ramsés, pero esto que acabas de mencionar, o sea, más allá de todo lo que acabamos de decir que está haciendo México, enviándole petróleo a Cuba,
que lo comentábamos esta tarde en Para Opinar, no es el apoyo a los cubanos, es el apoyo a un régimen. Eso es lo que está apoyando México. Pero bueno, más allá de eso, con Estados Unidos metiendo las manos en Venezuela, llamando a sus inversores a que le metan dinero al petróleo venezolano y con un Pemex en crisis y una situación como la que está viviendo el país, el pronóstico es reservado para México. Y a ver, y voy a decir esto, y lo estoy, como siempre platico contigo, Francisco, y le atinamos los dos. Ahí te va. Cuba, caña de azúcar. ¿Qué necesita Estados Unidos? Etanol. Produces etanol con caña de azúcar, le vas a meter dinero a Cuba. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Turismo. totalmente. La gente de Miami, Florida, están ansiosos por invertir en Cuba porque es un paraíso del Caribe. ¿Dónde va a quedar Cancún? ¿Estamos de acuerdo? Sí. 2028. 2028, es lo que te estoy diciendo. Estados Unidos le va a vender más gas natural a la Unión Europea porque la semana pasada acaban de aprobar la Unión Europea una normativa que a partir del 2028 no le compre más gas natural ni petróleo crudo a Rusia. ¿A quién crees que le va a vender Estados Unidos? ¿A México o a la Unión Europea el gas natural a sabiendas que necesita tener a sus aliados? Claro. A ver, Ramsés, y esto que tú estás viendo, ¿no lo ve el gobierno mexicano? Yo no sé, no sabría decirte, Francisco, pero la realidad es que, mira, a mí ya me está preocupando porque, mira, se van a ir las inversiones con la ley que acabo de terminar ahorita precisamente de leer la ley, la nueva que acaba de salir de Venezuela. Te dan unos beneficios muy buenos como compañías de Estados Unidos. Cuba, pues ya sabemos que se va a cambiar, querramos o no. Canadá va a tener que negociar con Estados Unidos porque le vende más de 4 millones de barriles diarios. Y Rusia, China, Irán se van a tener que ir a sus continentes. ¿Dónde vamos a quedar nosotros? Costa Rica ya cambió. Colombia, ya está el presidente, mañana tiene reunión allá en Washington. Ecuador, Argentina, solo falta Brasil, pero la mayoría de los países de América Latina no es que se pongan un puesto sumiso, sino que se están adaptando a las condiciones energéticas, geopolíticas y sobre todo de atracción de inversión financiera por parte de Estados Unidos, y Venezuela la está llevando de ganar ahorita. Oye, no ves, Ramsés, si ya nos salimos un poco de la parte energética, pero ¿no ves que esta suspensión del envío de petróleo a Cuba sea un primer paso de México a decir, a ver, sí, ya tenemos que cambiar? ¿Cuál es la ganancia de México de enviarle petróleo a Cuba? Ninguna, porque te voy a dar este otro dato. En diciembre solo exportamos 364,000, 65,000 barriles diarios. 120, 150 van a Deer Park. Solo mandamos 200,000 al mercado a nivel mundial. El año pasado, más o menos hace un año, se exportaban más de 1 millón de barriles diarios. Hoy exportamos un tercio, ni una cuarta parte. Pregunta, ¿Pemex depende de los ingresos de la exportación de petróleo crudo? Sí, antes era más del 30%. Con esto va a disminuir a menos del 10%. Entonces, vender petróleo crudo o donar petróleo crudo no sirve. Y lo otro, si tú estás enviando diésel automotriz, ese diésel automotriz debe haber sido vendido en el mercado mexicano, y de mayo a noviembre, de acuerdo a los datos que conseguí de ImportKey, más o menos se perdieron entre IVA y IEPS más de 9,000 millones de pesos al erario, entre el IVA y el IEPS que no se recaudaron por haber enviado el diésel automotriz. Entonces, hay un montón de dinero que ya sea donado o sea vendido por Gasolina Bienestar, alguien tiene que asumir ese costo porque es un dinero que no tiene retorno. Déjame por último, nada más recuperar. Hablabas tú de una deuda de 2,000 millones de dólares de Cuba. Te había yo escuchado, Ramsés, y no sé si me lo habías dicho la anterior oportunidad, que era una deuda estimada de hasta 27,000 millones de pesos. ¿Es correcto? De mayo a noviembre del 25 es lo que tengo calculado. Me falta el 23 y 24 porque no tengo data todavía. Exacto. Entonces, de mayo a noviembre. El 25 del año 25. pasado. Exacto. Ramsés, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Gracias por la confianza y espero que la información nos ayude a decidir algo. Ojalá que nos ayude a decidir algo. Muchas gracias, Ramsés. Vámonos con una